Y cuando Inju despertó aquella mañana, descubrió a Jungwon, quien se había quedado dormido en el sofá, cuidándola porque ella se había lastimado la pierna. Y se le hizo tan adorable que hasta creía que Jungwon había nacido siendo un adulto y se moría por ver las fotos de su infancia. Pero cuando él despertó, Inju, muy avergonzada, se cubrió la cabeza con las mantas. Ay, porque no quería que él la vea toda desgreñada. Sin embargo, Jungwon la tomó en sus brazos y comenzó a llenarla de besos, haciéndola reír muchísimo. Y Inju, queriendo premiarlo, le tomó de la mano y lo besó, dándole los buenos días. Y un rato más tarde, cuando estaban desayunando, Inju quería que Jungwon se quedara todo el día a cuidarla, porque eso era lo que hacían los hombres por sus novias. Pero Jungwon simplemente se burló y le dijo: ay, cariño, eso simplemente lo hacen los hombres vagos. Y Inju, muy molesta, llamó a su hermano Yoseok, queriendo saber cómo iba la mudanza. Sin embargo, él le dijo que todo iba de maravilla, más porque Jungwon se estaba encargando de todo, que muy orgulloso estaba presumiendo de lo bueno que era ser millonario. Y Yoseok terminó pidiéndole a Inju que simplemente se enfoque en recuperarse, y luego colgó, algo que la hizo sentir que estaba viviendo un déjà vu, ya que sus amigas, cuando ella le explicó la situación de que estaba lastimada, le prohibieron rotundamente acercarse a la farmacia. Pero Inju, en vez de estar molesta, simplemente estaba emocionada porque así podría tener una cita con su macho. Y cuando Jungwon se negó porque tenía que trabajar, Inju comenzó a fingir de que le estaba doliendo la pierna. Sin embargo, Jungwon sabía que ella simplemente estaba mintiendo y la miraba divertido, pero a pesar de todo eso terminó cediendo. Y unos minutos más tarde, ellos habían decidido tener su día de picnic en el patio de la casa, y Inju estaba tan emocionada que terminó llamándolo Opa. Y Inju estaba disfrutando tanto aquel momento hasta que dejó salir todas sus inseguridades, creyendo que Jungwon tuvo tantas citas que algo como esto debía de ser insignificante para él. Pero Jungwon terminó confesándole: ay, cariño, olvídate de eso, porque tú eres la primera mujer que yo he traído a esta casa. Pero luego comenzó a burlarse de su cara toda roja, y mientras le hacía cosquillas, el semblante de Jungwon cambió, ya que él había recibido un mensaje del detective que él había contratado, informándole que ellos habían encontrado al acosador. Ay, por otro lado, estaba la chica comiendo como sin nada, hasta que se horrorizó al ver que estaba comiendo como una marrana, después de todo lo que le costó bajar de peso, por lo que terminó vomitándolo todo. Ay, pero la loquita de turno le había robado un montón de ropa interior a Inju, y hasta llegó a espiarla a escondidas cuando ella hablaba con Jungwon en el pasillo. Ay, pero la demente estaba tan obsesionada con Inju que hasta intentaba hablar y comportarse como Inju. Y fue justamente en ese momento en el que ella escuchó que llamaban a la puerta, y creyendo que era el cobrador que había ido por la mensualidad del alquiler, ella tomó el dinero y fue a abrir la puerta muy confiada, pero enseguida vio de quién se trataba. Ay, tuvo que apretarle el Anastasio para no hacerse del dos ahí mismo, ya que Jungwon estaba tan furioso. Ay, que la chica no supo si mandar a apartar un lugar al lado de San Pedro o simplemente pedirle asilo al mismo chamuco. Mientras Jungwon, todo furioso, le preguntaba: rayos, ¿fuiste tú quien estuvo acosando a Inju todo este tiempo? En cambio, por otra parte, Inju había ido a que le revisaran la pierna, a lo cual afortunadamente todo estaba bien. Sin embargo, cuando salieron de allí, se encontraron con Songwon, el hermano de Jungwon, quien estaba llevándole flores a Mijo, su ex esposa, quien estaba allí porque le habían extirpado un mioma y ahora necesitaba hacerse pruebas. Y a esos dos se le notaba que todavía Cupido lo tenía flechado. Sin embargo, Inju estaba como una fan de tu relación, sin las segundas intenciones de Ángel Aguilar, claro que sí. Y luego de unos instantes, el par de hermanos terminaron dejándolas solas porque tenían que hablar de un asunto entre ellos. Y Mijo quiso saber cómo le fue con la vieja bruja, pero al ver que Inju no respondía nada, supuso que le fue muy mal y la tranquilizó diciéndole: ay, cariño, tú simplemente tienes que confiar en Jungwon, ya que él te va a defender de todos y de todo, a diferencia de su hermano. Y aprovechando la ocasión y muriéndose de curiosidad, Mijo quiso saber si Inju sabía a qué se dedicaba la familia de Jungwon y sobre todo en el problemón que se estaba metiendo al meterse con él. Y Inju no mostró interés para nada porque apenas ellos dos se estaban conociendo. Y Mijo después de esto se fue al baño, dejando a Inju con el ojete lleno de dudas, hasta le terminó dando sed. Y cuando ellos volvieron acompañados de la enfermera, esta casi le dio un infarto al ver que Inju estaba tomando agua en un vaso donde se hacían pruebas de orina, y Seungwon se cagó de la risa. Pero cuando Mijo regresó del baño, Inju estaba desesperada diciéndole: dime que es nuevo, dime que es nuevo. Y cuando Mijo le dijo que así era, esta vez fue Jungwon que no aguantó más y se cagó de la risa. Un rato más tarde, cuando ellos regresaron a casa, Inju no pudo evitar mostrar curiosidad por la familia de Jungwon, ya que él sabía todo sobre la suya. Ay, pero Jungwon sabía de dónde venía aquella curiosidad, porque Mijo le terminó advirtiendo que estuvo de chismosa y no pudo ponerle correa a su lengua, por lo que a Jungwon no le quedó de otra más que contar todo el chisme. Resulta que en realidad su madre nunca la aceptaron en la familia, porque su padre estaba en un matrimonio arreglado y su madre simplemente era su amante, con la cual tuvo 2 hijos, él y su hermano, y por eso ella tenía la esperanza de convertirse en la esposa algún día. Sin embargo, la madrastra de Jungwon le dijo: ay, canina sinvergüenza, ya quisieras tú ocupar mi lugar, pero yo nunca pienso divorciarme. Pero cuando el padre de Jungwon murió, ella creyó que tenía la oportunidad perfecta para hacer que los acepten, ya que ella era la única con quien había tenido hijos. Sin embargo, los abuelos de Jungwon se negaron a aceptarla,
encontrarla, y hasta amenazaron con borrarlos a ellos dos del registro familiar si ella seguía presionando con que la acepten como nuera, y al final ella terminó cediendo, y así fue como Jungwon a los 13 años terminó viviendo en la casa familiar junto a su hermano, siendo criado por su madrastra, que a pesar de que ella no era cariñosa, los trataba muy bien y los educó adecuadamente. Sin embargo, su madre lo odiaba, ya que por su culpa, ella no formaba parte de aquella familia tan prestigiosa, y eso para Jungwon terminó pareciendo una amenaza que pondría en peligro toda su vida y convertirla en un desastre, y es por esa razón que ellos tomaron su distancia y rompieron todos los vínculos que tenían con su madre, hasta ignoraban y rechazaban sus mensajes, hasta que un día ellos recibieron un mensaje de su madre que decía que iba a autoeliminarse, y Jungwon salió corriendo lo más rápido que pudo hasta su casa, pero su hermano terminó tomándose un montón de pastillas hasta desmayarse, pero eso era algo que Jungwon no quería que Eunju supiera. No obstante, le dijo que la madre que él quería mostrarle era su madrastra y vivía en Brujas ahora mismo, al lugar a donde él planeaba ir después de haber terminado su contrato con ella. Sin embargo, recordó que cuando él le habló de Eunju a ella, su madrastra se mostró muy feliz, diciéndole que sabía muy bien que cuando él encontrara el amor iba a cambiar de opinión y que él no estaba obligado a quedarse con ella simplemente por gratitud y porque lo crió, ya que ella quería que él sea feliz, y le dijo que ya se vería más adelante. Y Jungwon estaba muy contento porque ahora tenía un lugar donde vivir y quedarse. No obstante, Eunju lo tomó del rostro y lo besó y le dijo: no quiero que te quedes, quiero que vivas aquí, porque cuando dices que te quedas simplemente suena como si te irás algún día. Y luego de esto lo volvió a besar y le preguntó: dime, ¿acaso entendiste bien lo que te dije? Pero claro que él lo entendió, y por eso la besó con tanto furor y se lanzó sobre ella como un canino hambriento, mientras la besaba y la tocaba un poco por aquí y un poco por allá. Terminó tocándole la pierna lastimada y Jungwon se detuvo, recuperando el aliento, creyendo que realmente se estaba volviendo loco, por lo que estuvo a punto de hacerle a una mujer lastimada. Y una semana después, y allí estaba Jungwon diciéndole a Eunju que se iba de un viaje de negocio a la isla de Jeju, y que si no fuera por su pierna lastimada, él la metería en la maleta y se la llevaría consigo. Pero a pesar de que simplemente iban a durar un par de días separados, ellos estaban de dramáticos como si se estaba acabando el mundo. Pero Jungwon no se aguantó las ganas y se le lanzó encima y la terminó besando. Pero como estaban delante de la farmacia, Eunju le dijo: tranquilo canino, esconde sus colmillos, aunque ella también sentía que las bragas se le estaban rebalando por las piernas, porque tanta convivencia estaba comenzando a hacerle daño. Pero aún así, ella iba a extrañar a su macho, por lo cual le dio un besito en el cachete y le deseó que tuviera buena suerte en su viaje. Y por otro lado, Gi-eun no sabía por qué Eunju había dejado que Jungwon se fuese solo a su viaje a Jeju, diciéndole que hubiesen podido tener una cita durante el día y ponerse travieso durante las noches, y Eunju sintió mucho asco de todo aquello. Sin embargo, ella no se detuvo y le dijo: ay cariño, es hora de que te deshagas de las bragas de abuelita que tienes y te compres nueva lencería. Pero para Eunju ese no era el gran problema, sino que tenía miedo de que su cuerpo no cumpla con las expectativas, y le contó todo el chisme de cuando ella no se puso sujetador, y Jungwon terminó llevándola a una tienda de lencerías para que comprara una nueva, y ella, con ayuda de la dependienta, terminó soltándole las riendas a su lengua descarriada, describiéndole demasiado bien su cuerpo, y saber que Jungwon, además de estar guapísimo, era obvio que tenía un cuerpo de ensueño, y eso la hacía sentir muy insegura. Sin embargo, Gi-eun le dijo: ay cariño, usa la vieja confiable, simplemente apaga la luz y deja que él haga lo que quiera contigo, porque así él no podrá ver nada y asunto resuelto. En cambio, Jungwon por su lado se preguntaba por qué Eunju no le respondía a los mensajes, y tenía mucho miedo de que su madre haya ido a la farmacia a buscarla otra vez, y preocupado, quería hasta tomar un vuelo hasta Seúl, aunque si lo hacía, iba a tener que tomar un vuelo de vuelta en plena madrugada para poder estar en una reunión a primera hora de mañana. Y fue justamente en ese momento que recibió una llamada de Eunju y creía que la había llamado por telepatía. Ay, pero Eunju le soltó sin anestesia que quería mudarse de su casa. Escuchar eso le destrozó el corazón a Jungwon, y ahora sí quería ir hasta Seúl y convencerla de que no lo deje. Y Eunju le dijo: no puedes venir, mejor ve a tu hotel. Pero como Jungwon seguía insistiendo en ir a Seúl para poder hablar con ella, Eunju, perdiendo los cabales, le gritó: oye, tienes que venir al hotel, porque ahora mismo estoy en el vestíbulo, si no, ¿cómo carajo se supone que te voy a sorprender? Cosa que dejó a Jungwon totalmente sorprendido. Y 3 horas antes, cuando Eunju llegó a la isla de Jeju y tomó un taxi desde el aeropuerto para llegar al hotel, ella recibió una llamada de su hermano Yoseok, que le preguntaba si había llegado bien a Jeju. Aunque ella le dijo que así era, ella estaba preocupada por otra cosa, de que él no le fuera con el chisme a sus padres, y hasta comenzó a amenazarlo. Sin embargo, Yoseok eso no le importó, y comenzó a burlarse de que su linda hermanita estuviera en Jeju para darle una sorpresa a su novio. Sin embargo, ella cambió el tema y comenzó a hablarle de los viajes que ella quería costearle, hasta que Yoseok cambió de tema y le dijo que se le hacía muy extraño que su acosador supiera exactamente los puntos ciegos de la cámara, y hasta sospechaba de que se trataba de una mujer, porque cuando se metió a su casa
simplemente se robó la ropa interior nueva de Enju, y eso hizo que Enju recordara los insultos que le dejaron en la puerta, pero ella no quería vivir con miedo, por lo que quiso cambiar de tema. Sin embargo, Joseok le dijo que sin importar el lugar donde él estuviera, él se encargaría de atrapar a aquel acosador, sin importar lo que le cueste, y más ahora que tenía la ayuda de Jungwon. Y dicho esto, le deseó que pasara un momento delicioso con su novio antes de colgar, y claro, dejar a Enju con un mal sabor de boca, que se le pasó enseguida cuando recordó que se iba a ver con su macho. Y un rato después, cuando Enju estaba con Jungwon en el restaurante del hotel, no dejaba de regañarlo, ya que casi arruina la sorpresa, pero lo que a Jungwon le interesaba saber era qué tanto ella podía beber hoy, y ella le dijo que ya su pierna estaba mejor y que ya no era paciente, por lo cual él no debía preocuparse, lo que a Jungwon se le hizo demasiado cómico, porque parecía que ella simplemente había ido a la isla para mostrarle que su pierna estaba en buen estado, y a él casi se le cae la baba cuando vio a Enju sujetarse el cabello, porque se veía hermosa, por lo que sintiendo que su amiguito se estaba removiendo en sus pantalones, le pidió a Enju que se quedara a dormir, ya que su habitación tenía 2 dormitorios, por lo cual ella podía quedarse perfectamente allí, pero Enju estaba tan nerviosa que comenzó a sospechar que de esa situación no la iba a salvar nadie. ¡Ay! Y que esa noche le iban a dar una arrastrada por todo el dormitorio al ritmo de la danza con duro, o simplemente le iban a dar como cajón que no cierra, aunque quería relajarse porque ella ya es una adulta y quizás simplemente estaba sacando suposiciones equivocadas de ese inocente hombre que tenía sentado delante. ¡Ay! Pero Jungwon tenía sus propios planes, ya que le sugirió que subieran a la habitación y tomaran un poquito más allá arriba. Y unas horas después, estaba Jungwon mostrándole el dormitorio donde Enju dormiría. Sin embargo, a Enju todo aquello se le hacía muy extraño, porque antes Jungwon, estaba actuando como si le costara la vida simplemente abrazarla, pero ahora actuaba como si nada estuviera pasando, y hasta estaba siendo respetuoso. Cuando una parte de ella estaba pidiendo a gritos que él esa noche le faltara el respeto. Y un rato más tarde, cuando ellos estaban tomando un poco más de vino, y muy acaramelados, se pusieron a ver la televisión como si nada estuviera pasando, y a Enju todo se le hacía demasiado gracioso. Pero Jungwon no podía disimularlo más, y comenzó a mordisquearla, y ella, muy inocente, comenzó a culpar el vino, y aunque él le pidió que tomara un poco más, la copa terminó tirada en el suelo, y Jungwon se veía besándola y lamiéndole el vino que se deslizaba por su cuello. Sin embargo, el hombre ya no estaba soportando más, y no podía controlarse, así que la tomó en brazos y la llevó hacia la cama, y Enju estaba tan roja y tan caliente como una olla de presión a punto de estallar, mientras un macho, quitándose la ropa, le sugirió: si te duele, simplemente llora, porque de lo contrario no me voy a detener. Así venga el mismo chamuco prendido en fuego a buscarme en persona. Y unas horas después, Enju se encontraba tomando un baño, mientras regañaba al mentiroso de Jungwon, ya que él le había dicho que si ella sentía dolor, él había dicho que desistiría de meter a su cavernícola en medio de la cueva de ella, pero no lo hizo, y él muy avergonzado se estaba disculpando, y quiso saber si ella lo odiaba, y Enju, muerta de la vergüenza, apartó la mirada y le dijo que sí, que lo odiaba, y Jungwon muy apenado le dijo: Enju, es que tú me encantas tanto, que terminé perdiendo la cabeza, porque ha pasado tanto tiempo desde que me sentí así con alguien, y todo esto es porque te amo cada parte de ti. Y Enju estaba a punto de ponerse a llorar, cubriéndose la cara, porque ni siquiera podía verlo, de la vergüenza que sentía en esos momentos, mientras Jungwon seguía diciéndole que la amaba, y luego quiso saber si acaso ella seguía odiándolo, y Enju le terminó lanzando agua para aligerar el ambiente, y luego de eso, sujetándole el rostro, le dijo que ella también lo amaba muchísimo. Y al día siguiente, cuando Jungwon estaba intentando despertarla para que ella pudiera desayunar, y como ella no se despertaba, él amenazó con darle otra ronda de chingui chingui, y eso la despertó al instante, muy asustada, y ella se ocultó debajo de las mantas, y Jungwon, burlándose, le dijo: cariño, este lugar es mucho más peligroso para que te ocultes, y eso la hizo sacar la cabeza como un topo de su agujero. No obstante, Jungwon terminó diciéndole que la amaba, que quería estar así con ella para el resto de su vida, y luego procedió a darle una buena dosis de amor como demostración. Y 2 días después, Joseok había ido a visitar a Enju a la farmacia, diciéndole que necesitaba dinero para unas citas ciegas con una chica muy linda, pero lo que de verdad él quería saber es si ella pensaba dormir en la casa esa noche, y Enju no pudo evitar pensar que la razón por la que ella estuvo posponiendo la mudanza es porque se sentía muy cómoda junto a Jungwon, pero cada vez que ella le decía que tenía que volver a su casa, Jungwon terminaba reteniéndola, usando sus caricias como alma. Y cuando sus amigas regresaron del almuerzo, enterándose de las citas ciegas que tenía Joseok, Jeon estaba muy confiada de que todo iría muy bien, ya que Joseok era bastante guapo, algo que terminó emocionando muchísimo a Joseok, y Enju ya estaba como: ay no, a este baboso se le va a terminar subiendo el ego. Y Joseok luego se marchó, dejando a Enju bastante enojada, y fue en ese momento cuando Jeon aprovechó para llamar a Enju y preguntarle: ay cariño, terminaste apagando las luces, dime, terminaste haciendo chingui chingui con Jungwon. Pero Enju, toda avergonzada, le dijo que no iba a decirle nada, que era un secreto, y solo eso bastó para que
ella sacara sus propias conclusiones de que otra Rosa había caído en la tentación. Y cuando llegó la noche, Jungwon había acompañado a Eunju hasta su casa y Eunju estaba tratando de hacer que él se marchara. Sin embargo, Jungwon no quería hacerlo bajo ningún costo, por lo que a Eunju no le quedó de otra más que invitarlo a pasar. Pero enseguida ella abrió la puerta. Jungwon terminó lanzándose sobre ella como un lobo hambriento, intentando devorar a una oveja de un bocado, con mucha discreción y sin pedir permiso. Ay, y terminó pidiéndole bailar reggaetón, pero en horizontal. Pero ella terminó empujándolo, porque su hermano podía llegar en cualquier momento. Y Jungwon, sabiendo que no iba a haber chingui chingui, le dijo que la casa se sentía vacía, ya que donde estuviera Eunju era su verdadero hogar. ¿Y qué será lo que pasará entre esos dos tortolitos? Eso lo veremos en el próximo año. ¡Feliz año nuevo para todos! Y no olviden que los quiero mucho. Goodbye.